Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a tener sesión de aprendizaje en la semana 5. El tema a tratar en esta semana es las tablas de distribución de frecuencias para variables cuantitativas. El elemento de capacidad es el estudiante reconoce y organiza información en función de variables en estudio y las clasifica. Esta tabla de distribución de frecuencia de variables cuantitativas, el estudiante al término de la sesión de aprendizaje será capaz de construir tablas de frecuencia para variables cuantitativas. El índice de contenido es identificación de los datos estadísticos de tipo cuantitativo, organización y presentación de tablas de distribución de frecuencias, descripción e interpretación y ejemplos de aplicación. Empezaremos viendo variable cuantitativa. Se llama variable cuantitativa a toda propiedad o característica numérica. Está expresado en números. Ejemplo, el número de estudiantes, la cantidad de trabajadores, cantidad de equipo de cómputo de una institución, cantidad de hijos de la familia, edificios empleados de una empresa. Podemos tener también la cantidad de libros en una biblioteca. Luego de tomar esos datos, los tenemos que organizar. Tenemos que organizar. Entonces, aquí vamos a ver la organización y presentación de datos. Luego de recogida de los datos, se procede a su organización, clasificándolos, tabulándolos para su fácil comprensión e interpretación, y además para representarlos a través de gráficos, cuadros, tablas, y sus conclusiones serán importantes para tomar decisiones. Luego continuamos con la exposición. Los datos pueden estar organizados, decíamos, en cuadros estadísticos. Esos cuadros estadísticos llamados también cuadros estadísticos para análisis. Es un arreglo de filas y columnas de datos estadísticos con características específicas del objeto que está en estudio. Esos cuadros, podemos observar aquí, son para dos tipos de datos cuantitativos. Hay datos cuantitativos discretos y hay datos cuantitativos continuos. Los datos cuantitativos discretos están expresados por números enteros, en tanto que las cuantitativas continuas están expresados por números reales, llámese fracción decimal. Y además, cuando son muestras con elementos mayores de 30, se pueden hacer en intervalos. Generalmente, las cuantitativas continuas están expresados por intervalos, en tanto que las cuantitativas discretas, debajo de la variable, solamente tienen un número, es decir, están organizados en una tabla de distribución de frecuencias, pero sin intervalos. Continuamos con la exposición. Los gráficos pueden ser de barras, pueden ser circulares. En tanto, podemos observar aquí los datos cuantitativos discretos tienen gráficos de barras, tan igual que los de gráfico cuantitativo continuo, barras. La diferencia está en que en tanto que los gráficos continuos, como su nombre lo indica, es una continuación de otro, porque aquí son intervalos, cuya base de estos histogramas son intervalos, y acá en variables cuantitativas discretas son barras separadas. Es por tanto que vamos a resumir de que los datos cuantitativos van a estar representados o clasificados en dos grupos: datos cuantitativos discretos expresados por números enteros, y los datos cuantitativos continuos están representados por números reales.
Es decir, pueden estar expresados por decimales, por fracciones. Por ejemplo, para números enteros podemos decir como ejemplo, número de hijos se expresa como 1, 2, 3. Número de trabajadores, por igual, no podemos decir trabajador y medio, ni tampoco hijo y medio. Y luego, los datos cuantitativos continuos sí pueden tener decimales, como los ingresos familiares, que son dineros que tienen decimal aparte de céntimo. Luego la longitud, que se puede medir 1,5 metros, 1,5 metros. Entonces están expresados por decimales, el peso de las personas, la temperatura, etc. Y ellos, como hemos acabado de ver, sus gráficos también son histogramas, son gráficos de barras contiguas. Continuamos con la exposición. Tabla de distribución de frecuencias para variables cuantitativas discretas. Entonces vamos a empezar en esta clase construyendo tablas de distribución de frecuencias para datos discretos. Es decir, son datos agrupados pero sin intervalos. Acá tenemos los ejemplos que ya mencionamos y vayamos observando también su gráfico nuevamente para variables discretas. Y enseguida tenemos este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo rápidamente. Tenemos una empresa, una pequeña empresa. Acá dice muestra 20 pequeñas empresas y desean conocer el número de trabajadores. Entonces han hecho una encuesta y tenemos los datos que una empresa tiene 6, otro 5, otro 4, otro 5 y así sucesivamente. Entonces aquí lo primero que nos van a preguntar es ¿cuál es la población? ¿Cuál será la población? En este caso tenemos todas las pequeñas empresas de la región o ciudad que están tomando muestras. ¿Y cuál es la muestra? La muestra, como ustedes saben por definición, es una parte, es un subconjunto de la población. Y generalmente si me dicen se han encuestado, en este caso 20 pequeñas empresas, quiere decir que la muestra es 20 pequeñas empresas. Entonces es una parte, ¿no?, de la población. La unidad de análisis es 1, entonces será una pequeña empresa. Y la variable es un punto muy importante. La variable se desea conocer, ¿qué se desea conocer? El número de trabajadores. Eso es. Entonces, después de hacer ese pequeño análisis, se procede a hacer la tabla de distribución de frecuencias. También la tabla de distribución de frecuencias debe tener ciertas características. Vamos a ver. Vamos a tener las columnas. La tabla de distribución de frecuencias, en primer lugar, está formada por filas, las horizontales, y por columnas. Es un arreglo de filas y columnas. Entonces, en la primera columna, es el número de orden, ubicado secuencialmente. En la segunda columna vemos la variable. En la siguiente columna vemos la frecuencia absoluta, y luego la frecuencia relativa, y luego la frecuencia acumulada, y la frecuencia relativa acumulada. No debemos olvidar que la suma de las frecuencias absolutas, la sumatoria de las frecuencias absolutas, aquí al final, sumando toda esta columna, debo encontrar igual a la muestra. Me dijeron 20 pequeñas empresas, acá tengo 20, entonces la suma que he realizado está bien. Luego, seguimos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, la característica que tiene siempre, su primer cifra es decimal, es 0, ninguno de ellos tiene diferente de 0. Solamente al sumar voy a obtener 1, siempre voy a obtener 1. Y las frecuencias acumuladas, como su nombre indica, se encuentra acumulando cada una de las variables, en este caso en las frecuencias absolutas simples para esta columna, y la frecuencia relativa acumulada estará en esta columna. Ahora vamos a interpretar. Si a mí me dicen, por ejemplo,
es el valor de la frecuencia absoluta 2? La frecuencia absoluta 2 está en la segunda columna. Por lo tanto, está en esta fila y este es el valor de la cantidad de empresas. 4 empresas tienen 3 trabajadores. Si me dice, ¿cuál es el valor de la frecuencia absoluta 4? Estará en esta fila. El valor de la frecuencia absoluta es 5. ¿Qué significa? Que 5 empresas tienen 5 trabajadores. Y así continuamos analizando. Y en todas ellas podemos hacer el análisis sencillo primero y luego hacemos la tabulación. Entonces acá regresamos nuevamente. Acá nos dicen que para esta tabla nos dicen, por ejemplo, que esto es el resultado de haber hecho una encuesta en 45 viviendas para saber el número de personas que viven en una casa. Entonces, esos resultados de la encuesta han sido resumidos acá en esta tabla de distribución. Han sido ordenados, clasificados y procesados. Entonces, acá yo tendría que decir, estas son la cantidad de personas, estas son la cantidad de viviendas. Entonces, hay 2 viviendas donde viven 3 personas. Hay 12 familias, hay 12 viviendas que viven con 5 personas. Y así sucesivamente. Podemos interpretar nuestros gráficos. Aquí igualmente tenemos para ensayar la interpretación. Tenemos allí. Aquí trata que en el Parque Industrial de Villa El Salvador existen 200 talleres. Se realizó una encuesta a 24 talleres para saber el número de trabajadores. Lo primero que tengo que saber de que aquí la población son 200 talleres. La muestra 24 talleres. En los 24 talleres se hizo una encuesta y estos son los resultados. ¿Y cuál es la variable? La variable es que queremos saber el número de trabajadores por empresa. Y luego tenemos esa tabla. Aquí estamos diciendo hay 7 talleres que tienen 4 trabajadores. Hay 5 talleres que tienen 5 trabajadores. Aquí podemos decir, por ejemplo, el 20,83% de talleres tienen 3 trabajadores. Y representan a 5 empresas. Entonces tenemos allí otra interpretación sería cuando me preguntan ¿cuál es el valor numérico de la frecuencia absoluta 2? La frecuencia absoluta 2 está en esta fila. Frecuencia absoluta 2. Significa que 5 talleres tienen 3 trabajadores. Y si me preguntaran ¿cuál es el valor de la frecuencia relativa 3? La frecuencia relativa 3 es esta de acá. Entonces voy a decir, la frecuencia relativa 3 tiene un valor numérico de 0,2917. ¿Y qué significado tiene? Lo puedo traducir a porcentual. Entonces, esto es lo mismo que decir en porcentaje 29,17%. Entonces, 29,17% de las empresas tienen 4 trabajadores. Así tendría que estar interpretando. En ese sentido, tenemos varios ejercicios para que ustedes se vayan ensayando y elaborando de manera sencilla estos cuadros y los gráficos. Los gráficos podemos tener de línea, que también significa tendencia de bajas y altas, nos indica el pronóstico al futuro. También tenemos